Hola, ¿cómo están? Retomando lo de la clase anterior, que empezamos a ver configuración electrónica, recuerdan, estructura atómica, cómo se ordenaban los electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Usando la regla de las diagonales, ¿recuerdan? Que nos convenía saberla, quizás comprenderla cómo hacerlo, pero saberla después ya de memoria, porque no nos la van a pedir en los exámenes. Entonces quería retomar algo. Configuración electrónica vimos externa. También hoy vamos a hacer ejercicios para que puedan resolver ejercicios solitos. Pero, nucleido, ¿qué quiere decir y qué es notación abreviada? Supongamos que tomamos un elemento, ¿sí? Uso la tabla que ustedes quieran, la P-Table en color, la podemos usar también en blanco y negro, pero ya que estamos en un video así, les llega y los identifica y le identifica mejor cada elemento. Fíjense una cosita acá. Si yo tengo, por ejemplo, el caso de el elemento, el flúor, ¿sí? Flúor. ¿Qué necesitamos conocer para escribir la configuración electrónica? Necesitamos conocer el número atómico. Cuando hablamos de nucleido, nos estamos refiriendo a qué cuando nos dicen el nucleido del átomo de flúor es. ¿Qué datos nos está dando? Nos está dando el número atómico, que es 9, ¿sí? Que nos indica el número de protones, que coincide con el número de electrones, y además, al decirnos el nucleido es porque nos está dando también el número másico, que es la suma de protones más neutrones, ¿correcto? Recuerden que la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Entonces, yo tengo el átomo de flúor y quiero escribir la notación abreviada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener en cuenta el gas noble anterior. Entonces, si yo escribo la notación abreviada del átomo de flúor, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir configuración electrónica del helio entre corchetes. Eso quiere decir que este átomo de este elemento, su configuración, su distribución de electrones es la del helio más que S2P5. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho en otro momento si nos dicen configuración electrónica del helio? Del flúor, perdón. 1s2, 2s2, 2p5. ¿Por qué llego hasta ahí? ¿Y por qué ese orden? Por la regla de las diagonales. Sumo 2 más 2, 4, más 5, 9, ¿bien? Que es el número atómico, que es el número de protones que coincide con el número de electrones. Ahora, si me pide la notación abreviada, ¿esto qué representa? Representa la configuración electrónica del helio. Entonces, como esta es la configuración electrónica del helio, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Cuando escriba notación abreviada, voy a escribir, estoy hablando, si me piden del flúor, voy a hacer entre corchetes la del helio, ¿sí? Y luego voy a escribir 2s2, 2p5. ¿Bien? Podemos, si a mí me pidiera solamente la externa del flúor, solo la externa, entonces sería los electrones del último nivel de energía, ¿correcto? Que eso lo vimos en la otra clase, sería 2s2, 2p5. ¿Estamos? Entonces, abreviada va entre corchetes y tengo en cuenta el gas noble anterior. Supongamos que voy a elegir otro elemento. Supongamos el fósforo. El símbolo P, fósforo. Si lo busco en la tabla periódica, ¿dónde lo voy a encontrar? En el grupo 15, periodo 3. ¿Qué datos necesito conocer para hacer esto? El número atómico, ¿sí? Z del fósforo igual a 15.
¿Por qué? Porque esto me indica el número de protones, pero lo que a mí me interesa es el número de electrones. Entonces voy a escribir primero la configuración electrónica del fósforo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿sí? Para que nos quede, ahí podemos ver bien y no se nos junte. 3p, fíjense, 2, 4, 10, 12, 15, 3p, 3, ¿bien? Eso es la configuración electrónica. Si yo necesito solamente la configuración electrónica externa, ahí está. Solamente eso escribo. 3s2, 3p3, ¿bien? Pero si ahora me pide la notación abreviada, ¿qué es lo que voy a del fósforo? ¿Qué voy a tener en cuenta? El gas noble anterior. Entonces miro, yo tenía el fósforo ubicado en el grupo 15, periodo 3. ¿Cuál es el gas noble anterior? El neón. Quiere decir que la notación abreviada del fósforo va a ser igual a ¿qué? A, entre corchetes, la configuración electrónica del neón, ¿sí? 3s2, 3p3. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué me está indicando? Que tengo los otros 10 electrones. ¿Bien? Más 2, 12 y 3, 15. Y a partir de acá, ¿qué habíamos visto en la clase anterior? ¿Qué nos permitía la configuración electrónica externa? ¿Qué nos permitía sacar? Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. Tengo la del flúor, voy a anotar acá la del fósforo, ¿sí? Fíjense una cosa, nada de memoria. ¿Qué me permitía esta información, la externa? Por eso es tan importante saber muy bien las reglas diagonales y si no, practicar cómo escribirla y cómo determinarla. Fíjense una cosita. Yo teniendo esto puedo sacar grupo al cual pertenece la tabla periódica y periodo. Lo mismo voy a hacer acá. Grupo y periodo. Entonces, fíjense una cosita. Yo sé que el número de electrones que hay en la externa me da, lo sumo, 2 más 5, 7 más 10 porque termina en P, grupo 17. El periodo me lo da el número de nivel, periodo 2. Si me fijo en la tabla periódica voy a visualizar que claramente el flúor está en el grupo 17, periodo 2. Voy ahora a determinar grupo y periodo del fósforo. 2 más 3, 5. Como termina en P, sumo 10. Grupo 15. Periodo 3. Número de nivel 3. ¿Qué pasaría si el elemento fuera de transición? Si el elemento fuera de transición, ¿cuáles son esos elementos? Son los elementos que están entre el grupo 3 y el grupo 12 inclusive. Vamos a tomar uno al azar, por ejemplo el hierro, ¿sí? El hierro. ¿Qué necesito conocer del hierro? Acuérdense lo que hablamos, los símbolos. La primera letra mayúscula, la segunda minúscula, ¿sí? Minúscula. Esto no, ¿eh? Esto y la hago chiquita, esto no. Eso no es minúscula. Entonces, hierro. Voy a fijarme el hierro número atómico 26. Con esa información ya puedo determinar el grupo y el periodo al que corresponde. Voy a escribir la configuración electrónica. Configuración electrónica. Tomo la regla de las diagonales y vamos mirando. Fíjense, primero 1s2, 2s2, 2p6. Para los que no entendieron bien todavía, miren, subo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vuelvo a subir
3p6, 4s2. Entonces, continúa acá. 3s2, 3p6. Y necesito llegar a 26. 4s2, 3d, voy a ver, 2, 4, 10, 12, 18, 20. 6 me faltan. Ahí está. Quiere decir que la externa abarca el subnivel D y el S anterior. Esa es la configuración electrónica externa. ¿Sí? ¿Qué me permite la configuración electrónica externa? Determinar el grupo y el periodo al cual corresponde. Entonces, periodo, grupo. ¿Cómo lo saco? El grupo, 2 más 6, 8. Periodo, el nivel 4, no elijo el 3, el 4. Periodo 4. Bueno, y ahora vamos a ver cuando el elemento termina en F, ¿sí? Lo único que podemos determinar que es un elemento de transición interna. ¿Correcto? Más adelante vamos a ver que hay una fórmula para determinarlo, pero no lo van a ver ni en el secundario ni en el CBC, sino avanzada la carrera de química. Así que eso lo dejo para los docentes de la universidad. Vamos a ver cómo se clasifican los elementos, teniendo en cuenta la configuración electrónica externa. Entonces, vamos a ver algo más. ¿Sí? Voy a dejar configuración electrónica y voy a ver algo más de esto para que sepan cómo son los elementos, cómo se clasifican. Clasificación de los elementos teniendo en cuenta la configuración electrónica externa. Clasificación de los elementos en la tabla periódica. Entonces, si los elementos terminan en S o P, son representativos. Representativos, ¿sí? Si los elementos terminan en D, son de transición. Y si los elementos terminan en F, son de transición interna. ¿Correcto? Hay algunos docentes y algunas bibliografías que consideran que cuando el elemento tiene 2 electrones en la externa y 8 en la externa, ¿sí? Son gases nobles, ¿correcto? Pero piensen una cosa, tenemos 2 ejemplos. El caso del helio, que tiene 2 electrones, sería este, el único, que es gas noble, que es una excepción. Todos los demás tienen 8 en la configuración electrónica, tienen completo el octeto. Sí, ya vamos a ver cuando veamos uniones químicas esto de la regla del octeto, a qué nos referimos y que algunos elementos no cumplen con esto, con la regla del octeto. Entonces, 8 electrones, ¿quiénes son? El neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. ¿Bien? Que tienen una particularidad, son moléculas monoatómicas. Bueno, vamos a ver en un próximo video ejercicios netamente de configuración y estructura atómica y vamos a ver qué es eso de isoelectrónicos, ¿sí?